Siguiendo con las obras de protección de la población de Zambrano, voy a presentar en el día de hoy cómo ha sido la evolución temporal de la protección de las riberas del río Magdalena en la población de Zambrano, desde la construcción de las obras, un poco antes, desde el año 2007 hasta febrero del 2021. Vamos a ver cómo ha evolucionado la línea del río, la línea de ribera de la margen izquierda del río Magdalena. Vamos a empezar con el espigón número 2, que fue el primero que se construyó, uno de los primeros, que ha mostrado muy buena estabilidad y muy buen efecto sobre las líneas de corriente del río Magdalena, produciendo la desviación de ellas hacia el centro del río. Igualmente observamos como aguas arriba del espigón número 3 hay ya una zona consolidada cubierta de pequeña vegetación que ha ido colonizando la zona, como muestra de que la ribera se ha ido metiendo hacia el río. En este video vemos, por ejemplo, cómo se dan las contracorrientes aquí al sur del espigón 2. Se ha presentado una contracorriente hacia la zona sur que produce una zona curva aguas arriba del río. Vemos aquí esta imagen es tomada en la cabeza del espigón número 2, que ha mostrado muy buena estabilidad y muestra cómo los flujos se han tirado hacia el centro, dándose predominantemente dos líneas de flujo, una que va mucho más al centro y una que se observa tirada más hacia la cabeza de los espigones. En el espigón 3 se observa cómo las dos líneas de corriente, las dos líneas de flujo, se unen en la cabeza del espigón, y es lo que aguas abajo produce la protección de la ribera. Aguas arriba observamos que hay una contracorriente, que son las que producen la sedimentación aguas arriba de la estructura, mostrando que hay una zona bastante estanca. Observamos también en este video, ya tomado más cerca en el espigón número 3, el flujo en la cabeza del espigón y la vegetación que se da aguas arriba del espigón, produciendo una zona bastante calma, donde es posible observar los rizos que se presentan en la superficie debido al viento. Vemos aquí aguas abajo del espigón 3 la zona protegida, la sombra que produce el espigón 3, donde se da una gran zona de sedimentación y se aprecia cómo se forman las contracorrientes, lo cual son evidenciadas por el movimiento de la vegetación flotante. Vemos esta línea de flujo, que es la que se desvía principalmente por el espigón número 3, y es la que produce toda esta sombra, en la cual se da un proceso de contracorriente que ayuda a que se dé una sedimentación en esta zona. Ya aguas arriba hay una mayor velocidad, sobre todo en la cabeza del espolón, que es donde las velocidades son más fuertes, y vemos aquí cómo el flujo va principalmente tirado hacia el centro del río y se presentan en la cabeza de los espigones unas series de turbulencia que produce mucha erosión, y que es la que en algunas estructuras verticales produce la falla. Por eso no es recomendable que estas estructuras sean verticales, sino que tengan un talud bastante inclinado en la cabeza del espolón, para que tengan buena estabilidad y estas turbulencias no produzcan socavación en su base. Ya para el año septiembre del 2016, podemos observar cómo los espigones están bastante colonizados, llenos de
vegetación estable de gran tamaño. Vemos aquí un árbol bastante con una altura más de 3 metros que se aprecia que está bien protegido y tiene un buen sustrato, un buen soporte. Igualmente se aprecia la línea de flujo representada por las plantas flotantes, como se aprecia que ya se encuentra controlada por todas las estructuras y tirada hacia el centro del río. Igualmente se aprecia la magnitud de la vegetación. Tenemos vegetación en el espigón número 4, vegetaciones de mucho más de 3 metros, lo cual es una muestra de que la zona está bastante estable. Desafortunadamente hay unas bolsas deterioradas que son por efectos antrópicos, han sido cortadas en algún caso y han sido sacado el material para utilizarlo como el elemento de construcción en algunas viviendas de la zona. Vemos aquí también una gran zona consolidada donde ya podemos pensar en hacer algún tipo de relleno, una obra ya de recuperación de la vía perimetral al río. Vemos aguas arriba la presencia de plantas, algunas plantas como cultivos de plátano, y ya hay bastante vegetación en la zona producto de la estabilización de la zona. Aquí vemos cultivos de plátano, de maíz, muestra que esta zona ya es bastante estable y que tiene algún uso por la población. Igualmente vemos unos árboles ya mayores con alturas un poco mayores a los 3-4 metros y que evidencian una zona bastante consolidada. Igualmente se puede apreciar los cultivos de pan coger que la población ya tiene en esta zona, muestra de que ya las zonas están un poco consolidadas, como estas plantaciones, estas plantas pues, de plátano, maíz y algunas plantas de yuca. Esta zona fue una zona que tuvo mucha erosión porque había un tubo de aguas residuales que incrementó la erosión en esta parte. Vemos aquí nuevamente unos árboles con cierta altura ya consolidados, estables, cultivos de pan coger, yuca, plátano, y ya una zona que se aprecia con buena consolidación, lo cual hace pensar que en este momento ya podemos hacer una obra para recuperar la vía principal de la población de Zambrano paralela al río Magdalena. Esto sería un gran avance para la población, recuperar toda la franja principal que da de cara al río para establecer una vista directa hacia el río y no una vista indirecta como está actualmente por efecto de la erosión que el río produjo sobre todas estas viviendas. Todas estas viviendas fueron abandonadas y la población prácticamente emigró y dejaron abandonadas todas estas viviendas. Es el momento de recuperar toda esta vía y recuperar la habitabilidad de estas casas. Igualmente vemos aquí estos cultivos de pan coger, se aprecia ya una zona un poco más estable. Este muro estuvo muchas veces en el aire, ya hoy en día vemos que tiene una zona recuperada, por lo tanto ya se puede recuperar la vía. Igualmente vemos en esta otra imagen algunos rellenos que ya ha hecho la población en esta zona. Vemos como aguas abajo de los espigones siempre se da una zona de recuperación que es bastante estable, y podemos apreciar aquí en esta imagen un problema que no es exclusivo de Zambrano, pero donde hay una cultura de tirar la basura al río, lo cual es un tema que toca ir mejorando y trabajando con la comunidad para evitar que esta cantidad de basura sea arrojada al río
y produzca problemas ambientales y mortandad de peces a la hora de que estos plásticos son tragados por los animales y producen mortandad en algunos peces. Vemos en el año octubre del año 2016 se empiezan a hacer algunas obras particulares. Aquí hay un pequeño muelle particular que se encontró en este momento que se estaba construyendo. Muy claro cómo se ha recuperado algunas zonas y ha habido una colonización de la vegetación. Este es el espigón número 2, el cual está totalmente colonizado por la vegetación y hay un crecimiento grande de la vegetación aguas arriba de este espigón. Ha habido un crecimiento considerable por la protección que producen estas estructuras y que la vegetación está protegida del impacto del río, por lo tanto le permite crecer y establecerse en el suelo. Podemos apreciar algunos cultivos de pancoger, algunos semi inundados y en otras zonas una vegetación nativa con un tamaño considerable. Vemos cómo se colonizó la vegetación al estar protegida por esta estructura. Igualmente es evidente cómo se repobló de vegetación toda esta zona aguas arriba de las estructuras 1 y 2. Sin embargo, pues se aprecian también un deterioro de las bolsas, lo cual en algunos casos ha sido producido por algunos habitantes que han tomado unos pedazos de este material para algunas actividades en sus viviendas, lo mismo que el material de los espolones. Algunos han sido tomados como elemento de construcción en las viviendas. En el año ya 2018, en agosto, que es una época de niveles altos, se aprecia como hay una fuerte colonización de la vegetación y se alcanzan a apreciar dos líneas de flujo marcados por la vegetación flotante. Hay una que va más tirada hacia el centro y una que va un poco más pegada hacia la orilla. Vemos aquí que hay la primera, la que va más al centro, es la que controla el espigón número 3 y las otras son secundarias y son controladas por las estructuras de menor impacto que se construyeron desde el espigón número 4 hasta el espigón número 10. Aquí es claro el efecto del espigón número 3 como produce esta línea de flujo. Y vemos esta imagen donde ya hay una zona recuperada, lo cual permite recuperar una franja de vía para que estas viviendas queden totalmente con vista al río, tal como existía hace algunos años, donde esta era la vía principal de la población, todas de cara al río, las cuales pues por efectos de la erosión fueron abandonadas. Tenemos aquí igualmente estas viviendas que fueron abandonadas. Ya hay una forma en este momento en el cual se puede hacer un relleno y recuperar la vía, porque ya la pata del relleno va a estar protegida y se va a dar cierta estabilidad en el relleno para poder reconstruir la vía, situación que no se podía hacer antes de establecer las obras de protección de la ribera, porque el río erosionaba toda esta parte y todas las obras que se hicieran en esta zona se iban a perder. Vemos aquí una mayor zona, igualmente con el mismo tratamiento que hemos planteado anteriormente. Toda esta zona se puede recuperar mediante reforestación también y mediante alguna obra que permita que la población regrese nuevamente a disfrutar de forma directa el río. Vemos una zona ya cercadas con cercas que han sido que algunos miembros de la comunidad se han posesionado o han recuperado y están siendo utilizadas como potreros y están totalmente demarcadas. Estas zonas hace unos años pues no eran utilizables debido a que
se mantenían inundadas. En este momento han sido sedimentadas y ya hoy están usadas se usan como potreros. Vemos aquí el tamaño de los árboles, que ha habido un crecimiento de árboles, también de vegetación, algunos cultivos de pancoger. Vemos plátano, también se observa maíz y yuca. Aquí tenemos un pequeño cultivo de yuca con unas plantas de maíz. Y esta zona fue muy erosionada porque aquí había un desagüe de aguas residuales, y en este momento parece ser que el municipio ha realizado un pequeño relleno en esta zona para recuperar esta parte de la vía que estaba intransitable. Los espigones han sido colonizados por vegetación y ya se les está dando algún uso por los pescadores de la zona. Podemos mirar cómo la estructura natural, la arenisca, que es la que ha protegido durante muchos años a la población de Zambrano y es la que justifica que la población se haya establecido sobre esta arenisca, porque esta arenisca es un espigón natural que protege a la población, y apreciamos aquí cómo van las líneas de corriente tiradas hacia el centro. Esta otra imagen vemos también representada por la vegetación, como las líneas de flujo se tiran hacia el centro, producido por el efecto de todos los espigones. Este es el espigón número 8 en una de las visitas que hemos realizado a la población de Zambrano. Se aprecia como la vegetación muestra la línea de flujo que se da aquí en esta región. En este otro video se aprecia que para esta fecha había una gran carga de sedimentos transportados por el río representado, había un gran flujo, y hay una gran abundancia de plantas flotantes, lo cual es muestra de que el río está con bastante creciente y hay desbordamientos de las ciénagas. Algunas zonas ya para estas fechas han sido vueltas potreros, se han utilizado utilizado para la explotación agropecuaria y se han vuelto productivas. Aquí vemos en esta imagen que se puede hacer un barrido con las imágenes de Google Earth. Vemos que en la cara occidental, en la orilla opuesta de la población, aparece una barra que posteriormente en el 2012 ya ha desaparecido, y se aprecia bastante erosión en el año 2012 antes de que se hicieran las obras. En julio del 2012 se aprecia que las líneas de flujo van totalmente pegadas hacia la zona donde se construyó el espolón número 3. Se aprecia como esa zona es la que más erosión tiene, y vemos aquí en enero del 2013, antes de que se construyeran las obras, todas las líneas de flujo iban pegadas a la ribera y era la zona donde más erosión se producía. Con posterioridad a la construcción de las obras, ya las líneas de flujo las líneas de corriente se tiran más hacia el centro, como se aprecia en esta imagen, de antes de las obras y después de las obras. Vemos cómo cambian las líneas de flujo. Antes de las obras van pegadas a la orilla de la población, y con posterioridad a la construcción de las obras, las líneas de
flujos se tiran hacia el centro del río. Vemos en algunas zonas ya que se aprecia algunas manchas de sedimento cuando el río baja, quedan algunas manchas de sedimento. En esta fecha del mes 10 de octubre, que es una fecha de niveles altos, se aprecia considerablemente la línea de flujo y el efecto que produce el espolón número 3 sobre el comportamiento de la corriente. En febrero del 2018 se aprecian algunas zonas de sedimentación que quedan descubiertas cuando el nivel del río baja. Se notan esas zonas de arena que quedan cuando el río baja. En julio del 2018 los niveles ya son más altos y estas zonas de sedimentación no son apreciables. En esta imagen es poco visible debido a la nube que fue tomada durante esta imagen. En agosto del 2018 se aprecia ya una colonización de la vegetación. Es una época donde la vegetación ha crecido y los niveles del río están subiendo. Se aprecian algunas zonas con manchas de sedimento. Y en esta imagen, que corresponde a diciembre de 2018, son épocas donde generalmente los niveles están altos y se aprecia una fuerte turbulencia del río. Vemos aquí en el 2019, en febrero, unas manchas de sedimento, dado que para esta fecha los niveles del río son bajos y empiezan a aparecer unos playones, unas playitas, que ya posteriormente en los meses de niveles altos, como en septiembre, ya quedan cubiertos por el nivel del agua. Sin embargo, hay unas pequeñas franjas que se observan y hay una erosión que se da en la parte sur del espolón, del espigón número 2. Esta imagen es poco diciente debido a la cantidad de nubosidad que se encuentra presente. Para febrero del 2020 se aprecian bastante las zonas de playa y se ve como la zona sur del espigón 2 tiene un fuerte retroceso. Se está produciendo una erosión que va hacia la parte aguas arriba. Ya en febrero del 2021 se ve esta zona más definida. Hay una contracorriente que se da aguas arriba del espigón número 2. Igualmente en esta fecha vemos algunas playitas que se dan. En estas otras imágenes que son más cerca, tomadas con una imagen de Google Earth, hemos hecho una visión más cercana con el fin de mostrar con mayor detalle algunos efectos que se dan sobre la ribera. Vemos cómo antes de construirse las obras, las líneas de corriente iban pegadas a la ribera, como se aprecia en esta imagen. Se ven claras las líneas de corriente. Con posterioridad, ya la construcción de las obras, especialmente el espigón número 3, produce un gran efecto sobre la desviación del flujo de las líneas de corriente, que las cuales las tira hacia el centro del río. Aquí se aprecia todo el fenómeno de desviación de la corriente y de la contracorriente que produce el espigón número 3. Vemos con mayor detalle cómo aparecen unas zonas de playitas, que es el sedimento que se observa cuando el nivel del río baja. En niveles más altos pues no se alcanza
apreciar estas playas, pero en niveles bajos quedan esas playitas que quedan al descubierto y que se ven en las imágenes de Google Earth. Podemos aquí ver las contracorrientes que se dan aguas arriba del espigón número 2, lo cual está produciendo un fenómeno de erosión hacia aguas arriba del río. Aquí en esta imagen de diciembre, donde los niveles están más altos y se ve una fuerte turbulencia del río, y se aprecia en el 2019 las zonas de playa que han ido quedando. Hay unas zonas de sedimentación que por los niveles del río van bajando y quedan expuestas. Igualmente observamos en el año 2019. Aquí en el 2020 se aprecia cómo quedan las zonas de playa. Ya unas zonas de playa unas playitas, unas zonas de sedimentación que son muy evidentes para estas fechas de febrero, donde los niveles del río ya están mucho más bajos. Aquí se aprecian mucho con más evidencia las zonas que van quedando descubiertas. Queremos también, en esto quiero agradecer a todos los estudiantes que me han acompañado en el curso de hidráulica fluvial desde el año 2013 en las distintas versiones del curso que hemos dictado, y que me han acompañado en las visitas de campo para hacer seguimiento a estas obras de protección del río Magdalena, como también a la doctora Dalia Moreno y a los ingenieros que me acompañaron durante el tiempo de construcción de las obras, especialmente a la ingeniera Mónica Gámez y al ingeniero Nilson Jiménez. Muchas gracias y espero que todos estos documentos sean muy importantes en su vida profesional.